la paz de Dios gobierne en sus vidas. En esta ocasión vamos a compartir sobre la grandeza de la Biblia. A lo largo de la historia, la Biblia ha llegado a ser uno de los libros más leídos y más conocido en todo el mundo. Para comenzar, toda la humanidad está en la búsqueda de la verdad, para buscar la felicidad, la paz. En las teorías y consejos humanos no encuentras lo que buscas, porque las ciencias humanas no son capaces, y el mundo y todo lo que hay en el mundo no son capaces de dar una explicación sobre un tema. Hay diferentes ciencias que tratan de explicar, y al final la Biblia siempre tiene la razón, la verdad, y esto es lo que la ciencia afirma. En este aspecto, veremos en este espacio cómo superar los momentos de crisis, entender la grandeza de la Biblia, de dónde sacar las fuerzas para continuar en esta vida, de los momentos de debilidad, cómo ser más fuerte, sacar las fuerzas de la debilidad. Generalmente las personas ponen sus esperanzas a lo que no es esperanza, buscan la solución en los caminos equivocados, retienen las creencias falsas y por esta causa se sienten angustiados, frustrados. No sabes qué hacer. Hay veces estás lleno de dudas. Mientras te quedas ahí, más sufres en tu interior. La Biblia es la única que te puede dar una explicación exacta, verídica, y dar la paz y felicidad. El que da sentido a tu vida es la palabra de Dios, y se encuentra en la Biblia. Para esto necesitas conocer la Biblia, su origen, su propósito de la Escritura. Para comenzar, necesitamos algunos puntos que tomar en cuenta y luego corregir. Aléjate de aquellas falsas esperanzas. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha puesto su esperanza en cosas equivocadas. Tendremos que ver, para comenzar una nueva vida, a base de los fundamentos bíblicos, es tiempo de abandonar refugios falsos. Para dejar antes, tienes que saber cuáles son las creencias falsas y salir del error. 1. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Estás agotado, sin energía, parece la vida sin sentido. Hay personas que se quedan en el camino pensando que no hay remedio. 2. Algunos acuden a las novelas para encontrar algo de refugio, más en cambio, las novelas dañan el cerebro, aumenta el nivel de estrés, distorsiona la visión de las cosas. Es por eso crean sus propias novelas muchas personas. El neurólogo Ervin en su investigación ha llegado a la conclusión, indicando que daña el cerebro, igual que las drogas. Causa ira, trastorno de la personalidad, no pueden llegar a sus propias conclusiones, son personas inseguras. 3. En tercer lugar, tendremos que corregir y entender que por la influencia de la música, muchas personas se desvían, escuchan para divertirse un breve momento y luego continúan con el dolor porque expresan filosofías huecas y carecen de valor y verdad, es donde se expresa versos sin fundamentos teológicos ni científicos. 4. ¿A dónde más puede acudir una persona aparte de la Biblia? ¿Las noticias? En el diario vivir en las noticias solo se toma política sucia, se informa guerras, epidemias, corrupción. No son buenas noticias para tu vida, sino intimida, enferma con miedos, enferma la mente. El individuo al escuchar las noticias llega a preocuparse más de la vida actual y del futuro. Las noticias no ayudan el bienestar emocional de las personas. En el quinto lugar, algunos desean tener amigos para que les dé algo de alegría. En la actualidad, por redes sociales, esto es poco tiempo, de poco se quejan, porque ellos mismos necesitan ayuda. 7. Hay personas al ver que la vida no es tan fácil, se dedican en los estudios. Está bueno estudiar, tomar una carrera, escuchar conferencias de aquellos famosos hombres que han superado la crisis, pedir ayuda de gente profesional, psicólogos, abogados, o puede ser gente exitoso que han logrado los objetivos.
Ellos igual han pasado momentos de crisis y tienen problemas igual que cualquier otra persona. 8. Sería bueno leer libros para despejarse todas las preocupaciones. Leer libros es importante para enriquecerse de conocimiento. Esto no significa que vas a ser perfecto, libre de problemas y de preocupaciones. Hay conocimientos que pueden ayudar o pueden arruinar la vida de una persona, amargar porque es solo conocimiento humano y pueden tener errores. ¿A dónde más puede acudir una persona? Sobre todas las cosas necesitas la palabra de Dios. Las cosas que hemos mencionado, casi ninguna de ellas es capaz de dar una respuesta exacta o suplir las necesidades diarias. La única manera, el camino, la esperanza es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es más importante. Presentación del libro. Quiero presentarte este libro que es la Biblia, libro de los libros, reconocido por la ciencia, así también por diferentes filósofos, psicólogos y hombres evangélicos, también los cristianos. El libro es un libro de los libros. En griego quiere decir libro. Es una biblioteca divina de 66 libros donde contiene palabras, buenas noticias, esperanzas, consuelos, promesas, edificativos, etc. Es fuente de vida, es el libro más antiguo, más leído en todo el mundo. Y si es así, nosotros debemos leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Segunda, 1 Timoteo capítulo 3, versos 16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos entender que la palabra de Dios es inspirado por Dios, es decir, confiable, porque el pensamiento de Dios está escrito. Es útil. Está escrito para que todas las personas utilicen de diferentes temas. En la Biblia habla de diferentes ciencias que existen en la actualidad. Escritura para todas las edades. La Biblia está escrita para niños, para jóvenes, adultos. Todos pueden consultar diferentes edades en diferentes circunstancias para enseñar, no también experiencias, conocimientos humanos, sino enseñar principios de Dios, caminos de Dios. Para redarguir, la palabra de Dios nos ayuda a pensar, razonar, refutar lo que es cierto, lo que no es cierto. La Biblia está escrita para corregir los errores, aniquilar los errores, enderezar hacia buen camino, para instruir en justicia, formar a las personas a que piensen, hablen y hagan lo justo. A fin de Dios tiene el objetivo de que todas las personas lleguen a semejanza a Cristo, que el hombre de Dios sea perfectamente preparado, es decir, completo, hecho cabalmente, que no le falte, sea un hombre capaz, enteramente preparado para toda buena obra. Todo ser vivo necesita ser preparado por el mismo Dios. Por completo la Biblia habla de mujeres virtuosas, hombres de verdad. Es lo que quiere Dios hacer con los principios y valores, con ética moral. La Biblia es la autoridad máxima sobre todas las humanidades, la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas veces en aquellos tiempos, recordando a Jesús con su palabra sanó enfermos, resucitó muertos, dio vida al ser humano, cambió la voz de Cristo, cambió vidas, transformó. Podemos recordar que antes era Saulo, después llegó a ser Pablo, un hombre misionero, un líder. La comparación, entonces, ¿cómo podemos comparar con otras ciencias o libros? La Biblia es superior a cualquier ciencia, así también ante cualquier libro. Porque la Biblia nos dice que es más que el oro, más que la plata. Salomón ha entendido esta área, que la palabra de Dios es más poderoso y más valioso sobre el oro y la plata. En aquellos tiempos, aunque Salomón amontonaba riqueza, pero con esa riqueza no podía estar satisfecho. Mas en cambio, lo único que podía llenar el vacío de su corazón era la palabra de Dios. Más que la miel, el mismo David intentó encontrar en las riquezas materiales, pero no pudo estar contento. Siempre en la palabra de Dios encontraba el deleite.
La palabra de Dios es como una lumbrera que alumbra el camino. Nos indica que la palabra da entendimiento en la dirección sabia. La Biblia es madre de todas las ciencias. La Biblia es reconocida como superior a cualquier ciencia porque es ciencia divina de Dios, y todos los estudios científicos afirman que la Biblia siempre tiene la verdad. Las naciones que se gobiernan bajo los principios, valores de la Biblia fueron prosperados. Muchas naciones a base de la Biblia construyeron su constitución, su política, sus leyes, sus países con adelantos científicos, tecnológicos, con un sistema de educación muy avanzado. Muchos empresarios confesaron que se hicieron adinerados gracias a la Biblia y administran sus empresas bajo los órdenes de la Biblia. Los mejores psicólogos son los que dependen de la palabra de Dios. El psicólogo que consulta la palabra de Dios para dar en las terapias son los mejores psicólogos del mundo. Los científicos leen la palabra, la Biblia, y esto le abre la mente para investigar el universo y del futuro, y hacen sus pronosticaciones de posteros días a la guía de la palabra de Dios. Los filósofos reflexionaron y entendieron de la vida porque la vida es el que ha dado la sabiduría para ser sabio. Para entender entonces, en forma de conclusión, la Biblia nos dice que es uno de los libro de los libros, que supera a cualquier ciencia y nos habla para diferentes circunstancias y para diferentes edades. La verdad está en la Biblia y la humanidad necesita de la palabra de Dios porque es fuente de vida. La Biblia manual de vida, la Biblia reglamento de vida. No menosprecies la palabra de Dios ni te avergüences porque la Biblia o la palabra de Dios es el dador de la vida. Las escrituras de la palabra de Dios son perfectas, exactas, con autoridad divina, y todo el mundo y el ser humano depende de la palabra de Dios. La Biblia es para todo el hombre. Está escrito para dar la vida al ser humano. Bendiciones.